Bien, cuando hablamos de intestino delgado, chicos, generalmente el diagnóstico es más de tipo clínico, es decir, mediante la anamnesis y algunos exámenes complementarios que puedan hacer, porque las maniobras a veces no nos apoyan mucho, es decir, el examen físico, salvo alguna circunstancia que vamos a ver. Cuando hablamos de intestino delgado, no se olviden, tenemos entre 6, 7, 8 metros de intestino delgado, por lo tanto es muy difícil por la delgadez de la pared muscular y como es una víscera hueca, es muy difícil palpar como tal el intestino, es decir, palpamos simplemente en la búsqueda de quizás alguna masa tumoral, algún proceso obstructivo que genere, digamos, una especie de abovedamiento o una especie de protrusión abdominal para poder palpar esa circunstancia y nosotros podamos ver de qué se trata. Pero después no podemos, y tampoco con los medios de diagnóstico como la endoscopía o la rectosigmoidoscopía. No vamos a entrar más que a unos 20, 25 centímetros máximo de la primera porción del intestino delgado a través del endoscopio y a través del rectoscopio o el colonoscopio, perdón. No llegamos a nada, solamente llegamos a todo lo que es el intestino grueso. Entonces, generalmente hacemos a través del interrogatorio, un buen interrogatorio cuando hablamos del dolor, del tipo de dolor, la irradiación, desde cuándo, cómo, tiene algo que ver con los alimentos o no, qué tipo de alimentos, etcétera, para pensar si se trata de algún trastorno motor o no del intestino delgado. Si se acompaña de diarrea, de náuseas, vómitos, pérdida de peso, características de las heces para ver si está perdiendo proteínas, es decir, exámenes inclusive de materia fecal con pruebas específicas o especiales para ver si hay sangre en la sangre oculta, estoy hablando en las heces, si existen otros componentes como las proteínas, grasas, etcétera, para ver si tiene algún trastorno funcional o motor del intestino delgado. Entonces nos vamos a ir directamente a lo que es el intestino grueso, que eso sí se podría explorar tanto con la inspección como con la palpación y la percusión fundamentalmente. Bien, dentro de lo que es la patología más común en trastornos del tubo digestivo, chicos, son las famosas o los famosos íleos, que es detención de la motilidad intestinal, es decir, no existe movimiento intestinal y eso determina que haya distensión abdominal, retención de líquidos, retención de gases, a la percusión habrá timpanismo, etcétera, y habrá vómitos, porque si hay un proceso obstructivo, entonces ¿a dónde tiene que ir el contenido del tubo digestivo? Pues tiene que retornar hacia arriba y se lo elimina a través de los vómitos y obviamente tiene que haber falta de eliminación de gases y de materia fecal. Eso se denomina ilio. Puede haber ilios de tipo motor o funcional o ilio médico y el ilio mecánico. Significa que hay algo que está obstruyendo el tránsito normal intestinal. Puede haber un fecaloma, es decir, materia fecal. Puede haber un vólvulo, como en la imagen que están viendo. Puede haber una bridas o adherencias, que son los más frecuentes cuando hablamos de intestino delgado, fundamentalmente. Entonces vamos a hablar de dos circunstancias, el vólvulo y el fecaloma. En realidad ambas afectan más que todo al tubo digestivo grueso, sí, perdón, al intestino grueso. Entonces, dentro de los síndromes de oclusión intestinal, más allá de lo que hemos hablado, por ejemplo, cuando decimos ilio clínico o médico, nos referimos, por ejemplo, a los casos de hipocalemia severa. Cuando no hay potasio, pues el intestino o la fibra muscular lisa del intestino se paraliza, ¿no? Y no hay tránsito intestinal. Entonces hablamos de vólvulo. ¿Qué es el vólvulo? Están viendo en esta imagen. Es simplemente la torsión del intestino grueso sobre su propio meso. Por lo tanto, como ven ustedes, esto en vez de que el intestino esté como un marco, por eso se llama marco colónico, ¿no es cierto? Cuando el intestino es muy grueso, muy largo, muy ancho, que se llama dólico colon o dólico mega, resulta que el intestino se torsiona sobre su propio eje en forma de U invertida, si se fijan, ¿no? Acá hay una U invertida. Por lo tanto, no solamente no pasa la materia fecal, los gases, sino también puede haber compromiso de la vascularidad, es decir, se va a torsionar esto y va a generar que no pase ni siquiera sangre a todo este segmento que está volvulado. Esto, el segmento suprayacente está normal y el infra también, el segmento volvulado.
Entonces, como les acabo de decir, chicos, puede ser fundamentalmente en los casos de dólico megacolon, dólico megacolon, etcétera, etcétera. Y en Bolivia, la causa fundamental es la enfermedad de Chagas, no se olvide, ¿ya? Y después el tipo de alimentación, que es escaso en fibras, etcétera, que hace que la gente del campo solamente coma tostadito de esto, tostadito de aquello. Antes inclusive les estoy hablando, ahora creo que ya han mejorado algo su forma o estilo de vida de la gente del campo que está totalmente dispersa, pues siguen con las costumbres de sus antepasados, es decir, comer lo básico y lo que tienen. Y esto determina que eh, pueda generarse mayor cantidad de contenido gaseoso, se pueda distender el intestino y hacer tólico omega, etcétera, ¿no? Y otro tipo de enfermedades más que puedan determinar que el intestino aumente de tamaño y de longitud. Y esto genera obviamente un síndrome que se conoce de oclusión intestinal, pero secundario a un vólvulo, no se olvide. Entonces, cuando uno sospecha de vólvulo es facilito, ¿no? El paciente, ¿qué es lo que tiene? Doctor, ¿sabe que me duele la barriga? No puedo botar gases, no puedo ventosear, dicen eso, ¿no es cierto? No dicen, no, no puedo eliminar gases, no. No puedo ventosear, o en quechua, supicuita matinichu, dicen, ¿no es cierto? Entonces, no puedo ventosear. Falta de eliminación de heces y de materia, pero materia fecal y de gases. Dos, distensión abdominal. Necesariamente, como ven ustedes, acá esta zona está absolutamente distendida. Y habíamos dicho también cuando hablamos del abdomen que la distensión abdominal puede ser general si es que hay mucho aire. Ahí está una de las razones, el vólvulo, ¿ya? Y obviamente si hay distensión abdominal, ustedes percuten que va a haber timpanismo, pues timpanismo, como un bombo va a sonar porque está lleno de aire, ¿ya? Y obviamente va a haber vómitos. A eso se denomina síndrome de oclusión intestinal, secundario a un vólvulo. Entonces, si sospechamos por la clínica y a la inspección, ¿qué hacemos? Miramos el abdomen y está totalmente distendido. Ah, ojo, no hay circulación colateral porque no estamos hablando de hipertensión de portal, ¿ya? Entonces vemos abdomen distendido, percutimos, va a haber timpanismo. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Dos signos, buscaremos dos signos cuando buscamos o sospechamos de vólvulo, ¿sí? Uno de ellos tenemos el signo de von Wall, bueno, se escribe von Wall como ustedes lo están viendo acá, pero se denomina signo de von Wall, bueno, así se lee, ¿no? Vamos a poner ahí para ver si les puedo explicar algo de manera por video. El signo de von Wall o el signo del salchichón también se denomina. Quiere decir que en el abdomen existe una dilatación a manera de un cordón o de una salchicha grande, pero no esas salchichas delgaditas que venden para San Juan, tienen unas salchichotas así, porque el intestino grueso, imagínense si hay oclusión de este tamaño, aumenta mucho más y es gigante, parece un salchichón de esas enormes, por eso se denomina signo de von Wall o de von Wall o signo del salchichón, ¿ya? ¿Y qué es eso? Nada más que la dilatación, esto es lo que se ve la dilatación del intestino grueso volvulado, ¿ya? Lleno de gas, se dilata y parece un salchichón en el abdomen. Luego hay que ver también en los primeros estadios el signo o el de Kussmaul, signo de Kussmaul. ¿Qué es el signo de Kussmaul, chicos? No es nada más que las ondas peristálticas visibles de lucha. ¿Eso qué significa? Que si hay un proceso obstructivo, bueno, en este nivel, el segmento del intestino necesita vencer esa obstrucción y que tiene que ser contraerse de manera enérgica y fuerte, ¿sí? Entonces, esa contracción enérgica y fuerte que ejerce el intestino se puede ver en el abdomen como unas ondas de movimiento y eso es las ondas peristálticas de lucha del intestino. Así trata de vencer ese lugar que está obstruido, ¿sí? Y lo hace con mayor fuerza y se puede ver a la inspección, ojo, los dos, el signo de von Wall y el signo de Kussmaul es a la inspección. Se ve primero una dilatación a manera de salchichón, que es el signo de von Wall, y el signo de Kussmaul es donde está el salchichón, mucho más ancho, el segmento suprayacente, es decir, la anterior, lo que hace es contraerse de manera enérgica y se ve una especie de ondulaciones. Ondas peristálticas de lucha, eso quiere decir signo de Kussmaul, ondas peristálticas de lucha. Una vez que el intestino, esas ondas peristálticas se han agotado y no ha podido vencer, entonces ya no existe nada. Silencio total, no hay movimiento de nada y el abdomen se sigue distendiendo porque
la formación de gases y el aumento o la secreción de la saliva, la secreción de ácido clorhídrico, de jugos pancreáticos, digestivos, biliares, sigue llenando la cavidad abdominal y se sigue distendiendo. Entonces no se olviden, vólvulo, signo de von Wall y el signo de Kussmaul de manera visual, ¿sí? A la inspección. A la palpación que van a encontrar un abdomen difícil, duro de deprimir. ¿Por qué? Porque está lleno de gas y está a presión. A la percusión que van a encontrar timpanismo. Si encuentran matidez, puede ser que sea fecaloma o puede ser que sea una masa tumoral o puede ser que sea ascitis, no se olviden. ¿Bien? Vólvulo entonces. ¿Y qué es el fecaloma? Como dice su nombre, tumor o masa quiere decir de caca, masa o tumor de caca, ¿no? Entonces, en nuestro medio, mucha gente en el área rural fundamentalmente también debido al dólico colon, al megacolon y al tipo fundamentalmente de la dieta, que tiene muy poca cantidad de contenido de materia fecal y contenido en fibras, hace que la materia fecal tenga un tránsito intestinal muy lento. Y si el intestino es muy grueso fundamentalmente, muy largo y muy ancho, el contenido intestinal es muy lento. Mientras más lento se termina de absorber el poco líquido que existe en la materia fecal a nivel del intestino grueso, por lo tanto la masa fecal o la materia se compacta mucho más. ¿Y eso qué va a hacer? Que a medida que siga llegando materia fecal, se va a seguir compactando a la anterior que tenía y va a generar la formación de una masa compacta de materia fecal que se denomina fecaloma o tumor o masa de caca. Materia fecal, no diríamos caca. Ay, qué feo ese doctor dice caca. No, materia fecal. Muy bien. Entonces, cuando sospechamos que va a ser la clínica, al anamnesis, doctor, hace varios días que no boto gases y tampoco elimino materia fecal. Me duele la barriga. Obvio, pues, si está distendiendo la materia fecal, va, va a provocar dolor tipo cólico intenso y a veces es constante. Y vómitos. Lo mismo que el vólvulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es oclusión intestinal, estamos hablando de oclusión intestinal. Fíjense que estos cuadros, chicos, es tan serio que hace años se hablando, miren, mi cabello ya está blanco, ¿no? Cuando yo me fui a hacer año de provincia, simplemente para que ustedes despierten un poquitito, me fui a San Lucas, no sé si alguien conoce San Lucas de Chuquisaca, un pueblo donde, bueno, San Lucas, el pueblo es bonito, ¿no? Pero ahí me mandaron a Palacio Tambo, de Cinteño Tambo más allá, de Ocurí más allá, o sea, pueblos donde no había ni luz, no había enfermera, no había chofer, solamente al médico lo botaban ahí nada más, sin nada, ¿sí? Se imaginan, no había enfermera, no había chofer, nada, tenía que manejar ambulancia y todo lo demás. Y cuando había un caso de emergencia que llamaban por radio, ¿no? Hola, cambio, alfa, tango, sí, cambio, adelante, cambio. No había celulares, no había nada, televisión, nada de nada. Le estoy hablando hace más de 25 años, ¿no? Entonces, llamaban por radio a la posta donde yo estaba. Teníamos que ir con la ambulancia a recoger pacientes. ¿Qué tiene? Dolor de barriga, decían, obviamente en quechua. Wisan nanasian, o sea, dolor de barriga. Ya, perfecto. Íbamos para ellos cuando un paciente les dice, por favor, chicos, ¿de qué ha muerto su papá o de qué tenía? Ha muerto por dolor de barriga, dice. Chicos, cuando hablan de dolor de barriga, ojo, es oclusión intestinal, ¿sí? O sea, no dolor de barriga, nadie muere por dolor, es oclusión intestinal. ¿Y cómo qué? Les doy un ejemplo. Hemos llegado a ese pueblo, pero yo no manejaba ambulancia, hasta ahora no sé manejar, chicos, no sé manejar, les digo, honestamente, no sé manejar vehículo. Y los caminos son pues así angostitos, llenos de piedra, baches y todo lo demás. Siempre llamaba a uno que sabía manejar del pueblo para que me lleve en la ambulancia. Y a veces iban changuitos de 12 años, 13 años y me daba vergüenza yo con 23 años no poder manejar auto y los otros de 12 años me llevaban en la ambulancia. Hemos ido a recoger a un paciente. Hemos llegado al pueblo, ¿no? Bueno, la carretera llegaba hasta donde se tenías que cruzar un río grande, luego tenías que subir 2 cerros todavía y luego llegar a su casita del paciente. Y el paciente lo hemos encontrado así, o sea, respirando muy apenas. ¿Por qué? Porque el abdomen, chicos, estaba así de distendido totalmente. No se olviden que el abdomen también participa en la respiración. Por lo tanto, estaba tan distendido que estaba quieto, es decir, no se movía directamente, pero no había dónde moverse. Entonces, obviamente, el diafragma se suspende y los pulmones o los campos pulmonares se reducen
para que entre el aire y pueda respirar o ventilar. Pero este paciente no solamente estaba en eso, sino estaba totalmente deshidratado y totalmente séptico. ¿Sí? No sé desde cuántos días estaría, pero lo único que hemos preguntado, hace más de 3 semanas está el doctor, me dijo su esposa, creo, y no había nada que hacer con ese paciente. Lo cargamos a la ambulancia. En mi posta nadie opera porque somos médicos de provincia. En San Lucas no había cirujanos, solamente médicos generales. Ni siquiera había ginecólogos ni para que traten de operar. Ellos hacen cesárea y operan. Nada. A Camargo directamente, pero no tenía que volver a San Lucas porque era una vuelta. Nos hemos ido por unas carreteras, hemos salido por no sé dónde. Ahí increíble, casi nos volcamos nosotros más. Lamentablemente hemos salido a la carretera que va de Potosí a Camargo y en pleno tránsito el paciente ha fallecido. Una pena, una verdadera pena, o sea, ha fallecido por oclusión intestinal. Y cuando ustedes pregunten la historia clínica de que ha muerto su papá, va a decir de dolor de barriga, no van a decir de oclusión intestinal, ¿no? Entonces, mucha gente en el área rural fallece debido a esto, chicos, ¿no? Y el dolor, imagínense, el dolor, qué tan insoportable es cuando no puedes eliminar gases y se sigue hinchando, se sigue distendiendo el intestino, es absolutamente insoportable. Se secuestra mucho líquido acá, ¿no? En el área que está obstruido, por lo tanto, se deshidrata el paciente, pérdida de electrolitos, es decir, entran en un cuadro totalmente caótico de un desbalance hidroelectrolítico severo, más allá del dolor y todo lo demás. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos y sospechemos en todo paciente que no esté eliminando gases y materia fecal y se haya hinchado la barriga, oclusión intestinal, hasta que no demuestren lo contrario. Y si hay oclusión intestinal, vean, ese intestino delgado será ilio, hay que ver la naturaleza, la característica. Será intestino grueso, veamos si es vólvulo o fecaloma. ¿Sí? Y si es fecaloma o sospechamos de fecaloma, caquita, entonces, ¿qué hacemos? Percutimos. ¿Qué va a haber? Matidez, pues, chicos, matidez. Obviamente, ¿dónde está el proceso obstructivo? Porque por encima del proceso del fecaloma va a haber timpanismo porque hay gases que se escapan al segmento alto. Pero en esa masa, percuten ustedes que van a encontrar matidez sólida. Si sospechan líquido, es matidez hídrica. Tiene otro tipo de tonito y timbre esa matidez, por si acaso, chicos. Y si ven que es vólvulo, que va a haber timpanismo muy marcado. Parece esos bombos que van, ¿no es cierto? Dale, tigre, tigre. ¿No se acuerdan, no? Como esos bombos grandotes así. Entonces buscamos nosotros signos para ver y sospechar. Por ahí es una masa, por ahí es en vez de que sea fecaloma, por ahí es, digamos, un, un teratoma de ovarios gigante, porque hay inclusive hasta de 30, 40, 60 kilos. ¿Se imaginan de ese tamaño que saque? 20 kilos, 25 hasta 36 kilos he visto sacar de un tumor de ovario, les estoy hablando, ¿no? Parece... ¿Cómo se llama ese sándwich de chola que se llama, no es cierto? Que es con cartílagos, algo de carne y están vendiendo ahí en la peatonal en pancito con escabeche, ¿no? Así es, esas masas tumorales. Bien, entonces, fecaloma. Si sospechan de fecaloma, ¿no? Y tienen alguna duda si es una masa o es un tumor, entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan a través de los signos de Yersuni, fino quieto y el signo de Hamovsky, ¿ya? ¿En qué consiste cada uno de estos? El signo de Yersuni, me voy a parar, chicos. El signo de Gersuni consiste en provocar o deprimen ustedes con la mano. Supóngase que aquí está la masota, ¿no? Ya, la bola ahí, ¿ya? Yo sospecho que esto puede ser una masa tumoral o puede ser fecaloma, pero yo sospecho que es una bola de caca porque al final no he hecho baño hace 10 días. ¿Vale? Entonces, presiono con una mano, fíjense, con el bulpejo del dedo, lo que supuestamente es una masa de materia fecal. Entonces presiono, hundo, ¿ya? Y como es materia fecal, chicos, es pues blando o pastoso o cuando ya tiene varios días, semanas o meses, es más duro que un concreto, que vaciado de cemento, estoy hablando. Pero en las primeras instancias no lo es, por lo tanto deprimen. Y cuando alguna vez tocan materia fecal, no me digan que no han tocado, de niños siempre han estado hurgueteando ahí jugando con materia fecal. Se hunde, ¿no es cierto? Entonces, lo que están haciendo ustedes al comprimir o al deprimir la masa, están hundiendo la materia fecal. Y en la materia fecal, allá adentro,
bueno, dentro del abdomen, ¿qué es? Lo primero que está cubriendo es el intestino, ¿no? Está porque está dentro del intestino. Entonces sueltan esa presión, pero no lo levantan ustedes esa presión del abdomen. Entonces, ¿qué es lo que van a sentir una vez que ya han presionado? Van a sentir ustedes una especie de crépito al tacto, como de despegamiento, como cuando ustedes despegan su encomienda que les mandan de su casa, ¿no es cierto? Esa cinta aislante, están apoyando y jalan y ese sonido que se escucha de despegamiento también se percibe con el tacto. Entonces, ¿qué es lo que se está despegando? El intestino de la materia fecal, porque ustedes han hecho la presión o la depresión de la materia fecal y ahí encima está obviamente el intestino delgado o grueso también. Entonces sueltan, pero no levantan, el intestino se despega de la materia fecal y produce una especie de crujido. Pero eso es a la palpación, chicos, es decir, no van a escuchar, van a palpar. ¿Ya? A eso se denomina signo de Yersuni. El signo de fino quieto, a ver, espera un ratito, vamos a admitir aquí un alumno. Ya. El signo de fino quieto es lo mismo, pero con el fonendoscopio. Bueno, aquí no tengo fonendoscopio. A ver, se ponen el fonendoscopio, agarran la membranita del fonendoscopio, ¿sí? Me voy a parar otra vez. Hagan de cuenta que esta es la membranita del fonendoscopio. Entonces, agarro el fonendoscopio como queriendo auscultar los ruidos. Pero con el fonendoscopio, ¿qué es lo que yo hago? Yo deprimo el abdomen donde supuestamente está la masa o el fecaloma y retiro esa presión, pero sin levantar del abdomen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El intestino nuevamente se va a despegar de la materia fecal a la cual ustedes lo han pegado así. Y ese despegamiento del intestino de la materia fecal se va a escuchar a través del fonendoscopio, ¿sí? Ese ruido o ese crujido de despegamiento. A eso se denomina finoquieto. Entonces, ojo, signo de Yersuni es a la palpación, signo de finoquieto es a la auscultación. Y finalmente el signo de Jamowski, ¿ya? Que es el signo de la fobia o del Godet. A ver, supóngase que esto es el fecaloma, esto es mi panza, ahí está. Estoy haciendo fuerzas inclusive para que vean. Entonces, el signo de Jamowski es signo del Godet. ¿Se acuerdan el Godet cuando dijimos en los edemas, no es cierto? Esto es lo mismo. Como hay una materia fecal ahí, entonces yo hago esto, aprieto. No sé si se van a ver mi mano. A ver, voy a ver, van a ver mi mano. ¿Ven cómo se queda aquí la huella de mi mano? ¿No es cierto? A ver, aquí. Ahí está. ¿Se ve, no es cierto, la huella de mi mano? Entonces, hagan de cuenta que ahí está un montón de materia. Bueno, eso se ve porque en mi chompa está quedando, no crean que tengo fecaloma, ¿no? Sino, cuando sospechen o cuando vean que es fecaloma, hagan y busquen el signo de Jamowski, simplemente el signo de Godet, pongan un dedito nada más, ¿sí? Apretan. Y como es materia fecal, obvio pues que va a quedar un hueco. Ahí está. ¿Ven, no es cierto? A eso se llama signo de Jamowski o signo de la huella. ¿Por qué? Porque están deprimiendo, están haciendo un hoyito en la materia fecal. Miren, de mí sigue quedando, a la macana debo tener materia fecal, voy a ir a hacer mi radiografía, no sé, a ver, ya está. Eso quiere decir signo de Jamowski, signo de la huella. Ah, ojo, cuando la materia fecal todavía no está dura, chicos, porque ya les he dicho, parece bloque de cemento. Por eso cuando les operan, agarran, aquí está la chunchula, tiki y tiki. Bueno, digamos, este es el fecaloma. O el vólvulo también, tiki, tiki, lo cortan y lo botan como si fuese piedra, si es que es duro, ¿ya? Y lo costuran, suturan, o caso contrario, primero lo sacan y lo abocan al exterior, que se llama ostomía, y al finalizar de los 2 o 3 meses lo vuelven a reconvertir y unir al intestino. Bueno, hasta ahí, chicos, ¿qué dicen? Signo de Suni, signo de Finoquieto, signo de Jamowski. ¿Me han entendido? ¿Sí o no? Facilingo, ¿no es cierto? Hola, hola. Sí, doctor. Ya, perfecto. Ahora sí, sigamos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hay 4 minutos. Aquí está, por ejemplo, una radiografía. Obviamente, después del examen físico, aquí hay exámenes complementarios. Aquí está la radiografía. Fíjense, esto es vólvulo llenito de gases, ¿no es cierto? Miren, aire, 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 aire. Y aquí están las austras, ¿sí? Del intestino grueso. Y aquí está la U invertida, miren. Aquí está el borde interno y aquí está el otro. ¿Sí? Ah, si sospechan fecaloma va a cambiar totalmente. Fíjense, también hay harto aire por encima del fecaloma y cuando percuten acá, obviamente va a haber timpanizo, pero acá parece un bombo llenito de aire, fíjense. En cambio acá, todo esto es
caquita, caca, 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 fíjense donde debería de haber la vejiga igual. Signo de la miga de pan, les han debido hacer en radiología, fíjense, y todo esto, ¿no es cierto? Parece miga de pan, miren, 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 aquí abajo peor todavía cerca de la ampolla rectal. Acá en el colon descendente, en las sigma, miren, acá hay un pedazote de materia fecal. Arriba en el colon descendente es lo mismo, acá está el hígado, acá está el estómago. ¿Sí? Solamente en intestino delgado hay bastante gas, pero todo esto es materia fecal, fecaloma, materia fecal. Les han debido enseñar las imágenes radiológicas, supongo, en imagenología, chicos, ¿ya? Entonces no se olviden, vólvulo y fecaloma, las imágenes radiológicas, facilito ver en radiología es cosa. Hasta en la clínica, ya les he dicho, mientras más practiquen en clínica, igual. Aquí está, por ejemplo, chicos, hay muchos otros signos que ustedes van a ver o les han enseñado en imagenología, espero. Asa centinela, ¿ya? Cuando hablamos de hilio u oclusión intestinal, asa centinela, niveles hidroaéreos, fíjense, aire líquido, niveles hidroaéreos, este es estómago. Fíjense, nivel quiere decir una línea recta, esto es agua o contenido de estómago y esto es aire, lo mismo acá. Y esto es el signo de la pila de monedas que habla de oclusión de intestino delgado. Fíjense, parece una monedita aquí, otra monedita aquí, otra monedita aquí. O sea, como cuando ustedes sacan de su chanchito sus dos pesitos y van poniendo uno sobre otro, ¿no es cierto? Signo de la pila de monedas se llama. Si se fijan acá se nota claringo, claringo. Bueno, supongo que les han enseñado en imagenología, por eso estoy dando por alto. Ahora bien, todo eso nosotros buscamos cuando sospechamos, ya les he dicho, de oclusión intestinal secundario a vólvulo o a fecaloma. Intentamos palpar el intestino, nos vamos a pasar ya, directamente. Esto no vamos a ver. Fíjense, acá está. Este es el signo de la miga de pan. Miren, todito el abdomen lleno de caca. Miren, signo de la miga de pan, quiere decir, parece la miga de pan, ¿no? Ustedes parten el pan, así está la miga, con pedacitos de aire, pedacitos de huecos, ¿no? Igual que el queso poroso, ahí está el queso poroso, no me lleno de agujeros. Mientras más agujeros es rico, el agujero es rico. Perdón, el agujero del queso estoy diciendo, ¿no? Entonces, fíjense, está llenito de agujeros, por eso se llama signo de la miga de pan, ¿ya? Y miren cómo han sacado esto. No van a estar operando y cortando esto y sacar la caquita. No, cortan toda la tripa y lo botan. Ni para hacer chunchulas, digo, tripitas con mote no sirve esto. Bien, hasta ahí de intestino delgado, así a la rápida, chicos. Ahora sí tendríamos que hablar de apéndice. Chicos, tengo un minuto nomás ya. Continuamos, ¿qué hacemos? Tenemos todavía que Sí, hablar, doctor. tenemos que hablar todavía, chicos, de una clase más tenemos que tener o esta noche o mañana en la mañana, ¿ya? Porque en la tarde a las 2:30 ya viajo. Les digo que tengo que estar yendo al aeropuerto. Entonces, me dicen ustedes si pueden esta noche, pero a partir de las 8, chicos, porque mi consultorio es de 5 a 7. Mi consultorio privado Doctor, estoy hablando. Adelante. doctor, pero ayer habíamos quedado que pasaríamos las 2 horas. ¿Cuándo? Ahora, ¿Ahora? Ah, bueno, depende de sí. ustedes, pero no creo que terminemos. Nos falta apéndice y nos falta páncreas todavía. ¿Y la vía urinaria? ¿No ve? Bueno, avanzaremos hasta donde nos da el tiempo entonces. Se nos va a cortar. Con el mismo van a entrar, por favor, chicos. Con el mismo link.